Yo les he hablado bien claro en mis videos, ¿ok? Les he hablado bien claro en mis videos que se viene una era post-humana, ¿ok? Una era post-humana donde todo va a ser diferente. Por ejemplo, miren este comentario. No entienden nada. La Biblia es sagrada, hermano. ¿Qué le pasa? No, hermana. ¿Qué le pasa a usted? La Biblia es sagrada si está siendo usada por el Espíritu Santo. Si no es un libro como otro cualquiera. Por ejemplo, si Satanás viene y le habla a usted la Biblia, ¿usted la va a entender? ¿Usted va a atender lo que él dice? Porque le está leyendo la Biblia. Usted se sentaría en una sinagoga judía para ver cómo un rabino le habla de la Biblia, del Antiguo Testamento, por supuesto, pero es la Biblia. Se sentaría en una reunión de los testigos de Jehová. Si el anciano de los testigos de Jehová le predicase la Biblia, si usted estuviera en el lugar de Jesucristo en Mateo capítulo 4, usted escucharía el sermón de Satanás porque Satanás estaba usando la Biblia. No. Eso es idolatría. Esto que está aquí no es un ídolo. Esto es algo. Esto es palabra de Dios. Cuando es usada por el Espíritu Santo, de otra forma es simple letra. Y ese es el problema. Por eso el diablo va a confundir a muchos. Y por eso muchos oyen la palabra de Dios, no importa de quién sea. Ese es el relativismo espiritual de hoy en día. Por eso la iglesia está como está. Exactamente por eso la iglesia está como está. Porque siempre que estén hablando la Biblia, se escucha cualquier cosa. No. No funciona de esa forma. Sigue el Espíritu de Dios. La Biblia es un libro común y corriente como otro cualquiera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es letra, es espíritu. Porque alguien ponga un verso de la Biblia en la pared de su casa, eso no significa nada. No hay poder ninguno allí. Usted va a casa de un hechicero y en sus paredes, en los altares de hechicería, está la Biblia allí. La Biblia no es un talismán, eso es idolatría. Ese es el mismo pecado del católico. La Biblia no es un objeto como tal. La Biblia simplemente nos muestra la palabra de Dios. Esa palabra tiene que ser revelada solo por el Espíritu Santo para que en realidad tenga el poder que ella tiene. Pero por eso muere el pueblo, porque le falta el conocimiento. Tiene la Biblia como un talismán. Y así van a escuchar las inteligencias artificiales porque están hablando la Biblia. Eso es terrible, completamente terrible. Y por eso van a ser muchos confundidos. Por eso van a ser muchos confundidos. ¿Ok? Creen que por poner un verso en la pared ya tienen la palabra de Dios. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué el cristianismo está tan depauperado? Que se han olvidado de que en realidad es la palabra de Dios, que no es un simple libro, que es una palabra que está viva y no es simplemente que alguien la diga, sino es quien la dice y bajo qué espíritu se dice. Repito, no es solo lo que se dice, sino quién lo dice y bajo qué espíritu se dice. Pero olvidando, dejando al lado el desconocimiento lastimoso que tienen algunos cristianos,
En realidad el poder de la palabra, de dónde se centra, no es en el libro como tal, sino es en la acción de las palabras guiadas por el Espíritu Santo. Sigamos en el tema, pongámonos en el tema. Alguien puede decir, esto solo es en la Iglesia Católica. Donde único está ocurriendo esto es en la Iglesia Católica. No, esto no es solo en la Iglesia Católica. No es solo en la Iglesia Católica. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en las iglesias protestantes en Europa, en Alemania, tienen una especie de robot llamado Bless You 2, ¿ok? Así como Bless You 2-2, que emite bendiciones y la gente está fascinada por este robot. Lo tienen en las iglesias. Lo pasean por las iglesias y las personas van y simplemente le aprieta canciones al robot y el robot comienza a decir bendiciones en diferentes idiomas. Y esto está tomando un auge terrible. Robot en las iglesias bendiciendo a los cristianos. Iglesias protestantes. ¿Ok? Y esto viene de hace ya años. Por ejemplo, esto es desde hace 6 años para que entiendan que este tipo de apostasía ha entrado en la iglesia poco a poco y muy pocos se han dado cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Repito, muy pocos se han dado cuenta de qué es lo que está ocurriendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, si el robot lee la Biblia, entonces, o si dice una bendición bíblica, entonces a las personas les gusta, porque no importa que esa bendición no tenga el amparo del Espíritu Santo, que es lo que hace activa esa palabra. De lo contrario es letra, para los que no entienden. La Biblia sigue el Espíritu Santo, es letra. La Biblia con el Espíritu Santo es palabra de Dios. Porque no solo es la letra, sino también se necesita el Espíritu. Y esto es lo que la gente tiene que entender para que no se los lleve el diablo. Por eso escuchan cualquier falso profeta. Siempre y cuando predique la palabra de Dios, me dicen, escudriñalo todo, retén lo bueno. Al fin y al cabo, está hablando la Biblia. No, eso no funciona de esa forma. A los falsos profetas no se puede escuchar, aunque hablen la Biblia. Porque, repito, la Biblia sin el Espíritu de Dios es un libro como otro cualquiera. No tiene poder el libro como tal. Lo que tiene poder son las palabras escritas en ese libro, que es muy diferente y muy distinto. El libro simplemente tú lo compras en Amazon. Ese libro comprado en Amazon como tal es un libro como otro cualquiera. De lo contrario, no lo pudiéramos nosotros, por ejemplo, votar cuando ya se ponga tan vieja la Biblia, ya tan deteriorada. Lo tendríamos que tener como tipo una reliquia. No, ese es un libro simplemente impreso. Es lo que les quiero explicar a ustedes, para los que no tienen entendimiento. El libro, las palabras escritas en ese libro, se vuelven vivas solo cuando el Espíritu Santo está actuando a través de ellas. Alguien puede leer toda la Biblia y eso no significa que esa palabra que leyó actuó de ninguna forma y de ninguna manera en esa persona. Si no está el Espíritu Santo actuando allí,
esas palabras vienen a ser como cualquier otras. Entiendan bien ese punto, porque se los va a llevar el diablo, ¿eh? Vamos a leer este artículo porque esto fue una encuesta que se hizo donde se vio que los robots predicadores son más aceptables en los protestantes que en los católicos. Esto lo hizo la Universidad de Villanova. Fue una encuesta, un estudio que se hizo para que entiendan que este problema no es solo de los católicos, también es de los protestantes. Así que es importante que cuidemos nuestras iglesias de todo esto que está pasando. Que cuidemos nuestras iglesias de todo esto que está pasando. Y que eduquemos al cristiano. Que no es tan solo el verso Filipenses 4:13. Que ese verso de Filipenses 4:13 tiene poder solo y solamente, única y exclusivamente, si el Espíritu Santo está actuando a través de ese verso. De lo contrario, es una palabra como otra cualquiera. Un ateo puede leer la Biblia. Un ateo te puede a ti hablar de la Biblia. Pero ese mensaje que te habla de la Biblia no tiene el Espíritu de Dios y por lo tanto no va a tener ningún poder esa palabra que está hablando, a pesar de que esa palabra está escrita en la Biblia. Pongan atención en todas estas cosas, por favor. Pongan atención en todo lo que les estoy diciendo para que comprendan cuál es el mensaje. La llegada de estas inteligencias artificiales en las esferas religiosas puede parecer inofensiva para los que no entienden el problema. Para los que dicen, total, es la palabra de Dios, es la Biblia lo que se está hablando. Porque les falta instrucción realmente y les falta madurez espiritual para que entiendan dónde está el poder de las palabras. No está en el libro como tal. El poder de las palabras está en la acción del Espíritu. Ahí donde está el poder de las palabras. No en el libro, sino en la acción del Espíritu. El libro simplemente es un objeto para que nosotros leamos y aprendamos las palabras. Voy a hacer un video sobre qué es la Biblia para que ustedes lo entiendan mejor. Al introducir estas inteligencias artificiales en las prácticas religiosas, corremos el riesgo de desplazar nuestra adoración de Dios hacia las creaciones del hombre. Y más tarde, el ser humano puede comenzar a ver a las inteligencias artificiales como literales dioses o literales cuestiones que estén inspiradas. Pueden pensar que ChatGPT o que cualquier inteligencia artificial está inspirada por Dios. Porque, repito, creen que el poder está simplemente en lo que ustedes leen en Filipenses 4:13. Y no entienden de que no. Eso solamente es para que ustedes aprendan la palabra de Dios. Pero el poder está en la acción del Espíritu a través de esa palabra, tomando en cuenta la fe de cada uno. Ahí es cuando se hace activa esa palabra y deja solo de ser una impresión y entonces se convierte en algo vivo que actúa en nuestras vidas con un poder tremendo, porque en la tierra no hay nada más poderoso que la palabra del Señor. Según Apocalipsis capítulo 13, la imagen de la bestia será adorada por todos. ¿No es alarmante cómo esto puede estar relacionado con la veneración de inteligencias artificiales y robots en los servicios religiosos? ¿No es este un claro indicio de la influencia del maligno en el sagrado reino de la fe? Alguien me puede decir, las inteligencias artificiales no tienen alma, así que los hombres siempre la van a tomar como algo superfluo o simplemente como algo pues banal o algo, no sé, hasta algo que inspira curiosidad o algo por el estilo. Eso es
desconocer la antropología religiosa del ser humano. El ser humano siempre, a lo largo de los siglos, muy fácilmente ha otorgado alma a lo inanimado. Ha creído que las piedras tienen almas. Por ejemplo, miren a los católicos, que aunque ellos dicen y repitan, bla, 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 que la imagen no tiene nada que ver. Pues es claro que tiene que ver. Es claro que tiene que ver porque le dan culto. Entonces, ellos ven lo inanimado, lo ven de alguna forma como animado, a punto de que hay imágenes que sangran supuestamente, hay imágenes que mueven los ojos, hay imágenes que mueven las manos, hay imágenes católicas que supuestamente mueven la cabeza. Así que, ¿qué es lo que está haciendo el católico? El católico no le importa que sea un simple y mero objeto inanimado. El católico no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque el ser humano no le importa eso. El ser humano tiene la capacidad de volver un ídolo cualquier cosa. Eso es parte del pecado, es parte de la caída del hombre. Es parte del pecado, es parte de la caída del hombre. Entonces, no se asombren de que uno se preocupe de que los cristianos comiencen a creer que las inteligencias artificiales están siendo inspiradas porque de alguna forma están leyendo la Biblia. Y lo vemos en los comentarios. Aquí mismo, miren en el chat. Esto es un problema serio. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. En las iglesias no se le enseña al cristiano qué es la palabra de Dios. Y entonces el cristiano cree que cualquiera que habla la palabra de Dios es palabra de Dios. Y no. Cualquiera que habla la palabra de Dios no es palabra de Dios. La palabra de Dios absolutamente necesita inspiración para que se considere palabra de Dios. De lo contrario, repito, en Mateo capítulo 4, el diablo habló palabra de Dios. Jesús no creyó eso. Jesús no le dijo amén, amén, amén. No le dijo, a ver, sí, es cierto, yo no voy a convertir esas piedras en pan, pero de todas formas te digo amén a los versos que está diciendo, porque bueno, son versos que están ahí en la escritura. Según Apocalipsis capítulo 13, la imagen de la bestia será adorada por todos. ¿No es alarmante todo esto? Porque esta imagen de la bestia bien pueden ser las inteligencias artificiales. Y las personas comenzar a ver, los cristianos comenzar a ver a las inteligencias artificiales como un instrumento divino. ¿Por qué? Porque mírenlo en los comentarios. Están hablando la palabra de Dios. Mi pueblo muere porque le falta el conocimiento. Haga atención a todo esto. Haga atención a todo esto. El ser humano tiene una larga historia de otorgar vida a los elementos inanimados. Esto no sería algo nuevo. Al sol, a la luna, a las estrellas, a los árboles, a las montañas, a las piedras, a cualquier cosa, a un talismán, ¿verdad? Allá anda algunos seguro que duermen con la Biblia debajo de la almohada porque eso los va a proteger supuestamente. ¿Me entiendes? No entendiendo que para nada es así. Para nada es así. Entonces, no se alarmen o no se asombren cuando yo les digo que esto es un peligro terrible lo que estamos viviendo. Peligro absolutamente terrible lo que estamos viendo. Por ejemplo, miren, esto fue en Polonia, la Iglesia Católica. Este robot sacerdote, créeme, le ofrecieron culto y he visto los videos, pues algo tremendo, ¿eh? Y vuelvo y repito,
Alguno me va a decir, pero esos son los católicos. No son los católicos. Ya yo hice un video hace una semana donde en una iglesia luterana, que no es católica, es evangélica protestante, predicó una inteligencia artificial. Todo el sermón lo dio una inteligencia artificial. Algo que es abominable, completamente abominable. Pero muchos no se asustan con estas cosas. Y por eso es que estamos como estamos. Exactamente por eso es que nosotros, por eso es que la iglesia está como está. Porque no entienden todo esto que está pasando. No comprenden todo esto que está ocurriendo aquí. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, considerando el peligro al cual nos estamos enfrentando y considerando la necesidad de formación dentro del cristianismo, necesitamos, por favor, formarnos en nuestra fe. Necesitamos entender que no es tan solo que alguien hable lo que está escrito, porque cuando alguien habla lo que está escrito, no necesariamente está hablando la palabra de Dios. Se dice que está hablando la palabra de Dios solamente cuando está siendo inspirado. Repito, si una persona, una inteligencia artificial, un animal que habla, una cotorra, si a una cotorra usted le enseña el Salmo 23, cuando esa cotorra repite el Salmo 23, eso no tiene poder ninguno. Repito para que entiendan, si usted le enseña a una cotorra, a un loro, el Salmo 23, y ese loro, esa cotorra, repite el Salmo 23, eso no tiene poder ninguno. Porque usted agarre un loro y le enseñe todo el Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que su casa va a estar llena de la palabra de Dios. Porque usted escriba versos de la Biblia en todas las paredes. Eso no dice que su casa está llena de la palabra de Dios. Porque usted compre 1 millón de ejemplares de la Biblia de todas las traducciones, ¿ok? De todas las traducciones posibles y en todos los idiomas, en griego, en hebreo, en latín, en español, en inglés, italiano, francés, etcétera, etcétera, etcétera. Y llene toda su casa de libreros solamente de libros impresos de la Biblia. Eso no dice que la casa de usted está llena de la palabra de Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que les estoy diciendo? Porque es importante que entiendan este punto. Y lo peor es que esto que es tan básico, para muchos le va a parecer algo, wow, ¿cómo está diciendo esto? Si fuese así, váyase a una iglesia católica a escuchar el sermón. Vaya a ver a Luis Toro. Váyase a ver al sacerdote Luis Toro que le va a decir un montón de versos bíblicos. Váyase a ver al sacerdote Luis Toro. Es más, va a usar la Reina Valera 1960, que según él le falta sabiduría.
Ahora, la pregunta que yo te hago a ti, Luis Toro, ¿abra la palabra de Dios porque diga versos bíblicos? Tú tienes que tener esto claro. El verso bíblico sigue el Espíritu Santo, no es palabra de Dios como tal. Porque a que hable el verso bíblico, eso no es palabra de Dios como tal. Es palabra de Dios cuando ese verso bíblico se habla inspirado por el Espíritu de Dios. Ahí es cuando en verdad esa palabra cobra vida. Y ahí es cuando, verdad, lo que se habla, que se está hablando, es palabra de Dios. Si no, cuando el sacerdote Luis Toro predique, di palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mencionó un verso bíblico. Ahí está la confusión del asunto. Ahí está el problema. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, se necesita no solo leer lo que está escrito, se necesita leer lo que está escrito siendo inspirado. Repito, se necesita no solo leer lo que está escrito, se necesita leer lo que está escrito siendo inspirado. Por lo tanto, si un robot a ti te lee el Salmo 91, eso no es palabra de Dios. Aunque te esté leyendo la palabra de Dios escrita. Repito, si un robot te lee el Salmo 91, eso no es palabra de Dios, aunque te esté leyendo la palabra de Dios escrita. Porque la palabra de Dios escrita necesita al Espíritu de Dios. Necesita a su autor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es como cualquier otra escritura que es simple letra. No. Esas palabras son espíritu. Y el espíritu no solo está en la impresión. El espíritu de esa palabra es el Espíritu de Dios. Por eso es importante que esa palabra que está escrita la hable alguien que esté inspirado por Dios. Si esa palabra la habla Russell, el de los testigos de Jehová, no es palabra de Dios. Si esa palabra la habla el Papa Francisco, no es palabra de Dios. Si esa palabra la habla Luis Toro, no es palabra de Dios. Si esa palabra la habla un robot, no es palabra de Dios. ¿Ok? Atento con todas estas cosas. El Salmo 91, leído por el diablo, no es palabra de Dios. El Salmo 91, leído inspirado por Dios, sí es palabra de Dios. Si no entiendes esto, entonces no has entendido nada. Repito, el Salmo 91, dicho por el diablo, no es palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no obedeció a la palabra de Dios entonces? Cuando el diablo le cita la palabra de Dios a Jesús, ¿por qué Jesús no la obedeció? ¿Por qué no la obedeció? Ah, ya. Ahí está el asunto. De lo contrario, cualquiera que te hable un verso que está en la escritura, usted lo tiene que obedecer. Así sea quien te lo esté diciendo. Si el diablo te dice un verso de la escritura, usted lo tiene que obedecer. No. Pero si ese verso de la escritura te lo está hablando alguien inspirado por Dios, entonces usted sí lo tiene que obedecer. Es tan difícil entender eso. Yo creo que no es tan difícil entender eso. Es decir, yo pienso que esto es para escuela dominical de muchachos. ¿Ok? Para escuela dominical de muchachos.
Ponga atención. Ok, por ejemplo, exactamente. Pastor, ¿qué pasa cuando un pastor predica en la carne? Cuando un pastor predica en la carne, no está predicando palabra de Dios. Cuando un pastor predica en la carne, no está predicando palabra de Dios. Aunque en su predicación hayan versos bíblicos, no está predicando palabra de Dios. Un pastor predica palabra de Dios cuando usa la escritura inspirado por Dios. Repito, un pastor está predicando la palabra de Dios cuando usa la escritura inspirado por Dios. De otra forma, tendríamos que obedecer incluso a los falsos profetas porque ellos nos hablasen lo que está escrito. No. Dice María Lilia, un poquito complicado, pero no difícil de comprender. Ahí está el asunto. Ojo. No me vaya a acabar a entender, porque hay algunos que simplemente para tener 2 minutos de fama se empiezan a formar alboroto. Ok, si alguien cree que este libro es palabra de Dios, soy yo. Pero cuando alguien habla este libro, sin estar inspirado, sus palabras valen igual que si fuera un libro cualquiera. Cuando alguien habla este libro, estando inspirado, entonces sí, yo obedezco y lo